Hermanos, el Señor los bendiga. Realmente es un privilegio nuevamente poder compartir esta tarde con ustedes. Saludo a toda la iglesia y bueno, confiados de que vamos camino a lo bueno. ¿Sí? Escuchaba estos días palabras realmente que edificaron mi ser en cuanto a esto, en cuanto al creer, al hablar bien, al decretar bendición sobre todos nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, y cuán poderosas son nuestras palabras bien dichas y en el tiempo preciso, y cómo Dios obra a través de ello. Y yo quiero compartir hoy precisamente un texto bíblico que Jesús, una vivencia que Jesús comparte con sus discípulos, allí en el libro de Marcos, también está en el Evangelio de Mateo esta historia, y dice la palabra de Dios: viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Y en el versículo 20 dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y este capítulo del libro de Marcos, el capítulo 11, nosotros podemos ver allí que Jesús va en trayectoria hacia la cruz, porque cuando comienza el capítulo 11, allí hace la entrada triunfal. Allí es donde Jesús envía a sus discípulos a buscar el pollino con el que él iba a entrar a la ciudad, y es allí donde dice que extendían mantos y batían palmas y le dieron esa entrada y le adoraron y le reconocieron como el Mesías anunciado. Luego de esto, Jesús entra al templo, está allí esa parte donde él se enoja y le dice que habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Y terminado el día, dice aquí que por la mañana retoman el regreso. Y ahí se encuentran con la higuera que Jesús había maldecido el día anterior. Dicen los historiadores que en la época que Jesús pasa por allí, por ese camino donde estaba la higuera, en el momento que él siente hambre, dice en Mateo, y vio una higuera que era frondosa. Por eso es que él va a buscar higo, porque las higueras dan dos tipos de fruto, la breva y el higo en sí. Pero primero da el fruto y después se llena de hojas. Jesús, al ver que esta higuera estaba tan frondosa, dio por hecho que esta higuera tenía frutos, por lo menos los primeros frutos, las brevas, que son las primeras que da la higuera. Y al llegar allí, él se encuentra con que no había nada. Y al ver que esta higuera no tenía fruto, la maldijo. Y dice la Biblia que se secó de raíz. Esto era una profecía ya anunciada. Él estaba cumpliendo, tenía un trasfondo profético esta acción de Jesús. La higuera representa a Israel y el estado de Israel. Israel parecía una ciudad en la cual había prosperidad, era una ciudad donde había sacerdotes, donde se practicaba la religión, pero era una religión vacía, una religión que no daba frutos.
El pueblo no daba frutos, no daba los frutos que Dios esperaba. Entonces, en un acto profético, Jesús maldice y dice que por no haber dado los frutos que esperaba, se iba a secar. Esto acontece 70 años después, cuando Israel es destruida. Fue una profecía, pero también nos deja a nosotros una enseñanza muy importante para la iglesia de estos tiempos. Y la pregunta que yo siempre les comparto: ¿cómo debemos ser nosotros como iglesia? Porque esta acción de Jesús tiene un significado profundo. Un árbol que en apariencia era frondoso, pero que no tenía frutos. Y las higueras allí en Israel dan fruto 3 veces en el año, por lo que él daba por hecho que al acercarse por lo menos iba a encontrar los primeros frutos que daba la higuera. Sin embargo, encontró que no había nada. Lo que nos lleva a nosotros a analizarnos y a hacer un paralelo con nosotros en estos tiempos. Si realmente estamos dando frutos, los frutos que Dios espera que demos, o estamos siendo un árbol frondoso con muchas hojas y sin frutos. Y es una pregunta que nos tendríamos que hacer diariamente. ¿Estoy dando los frutos que Dios me pide que yo dé? ¿Estoy dando los frutos en mi persona? ¿Estoy dando los frutos? Yo charlaba los otros días con algunas personas y me decían: lucho con mi carácter, lucho con mi enfermedad. Y más de una vez les digo de que nosotros tenemos que aprender a hablar bien, porque Dios espera que nosotros como hijos demos frutos. Y en todo caso no sería mi carácter, sino que sería con el carácter que me acosa vez tras vez. Tengo que vencerlo, o lo voy a vencer. Esta enfermedad que me aqueja, en el nombre de Jesús la voy a superar. En el nombre de Jesús va a tener que irse de mi cuerpo. Y esto es lo que Jesús le quería enseñar a los discípulos en este caso, con este ejemplo de la higuera. El poder de la fe y el poder de la palabra en nuestras vidas. Y también el hecho de examinarnos, como les compartía la semana pasada, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo en este tiempo? Si sos líder, ¿qué clase de líder estás siendo? ¿Sos el líder que está dando frutos? ¿O sos el líder que es pura hoja? Y si el Señor viene no va a hallar ni un fruto, ni el fruto primero ni el fruto postrero. Nos tenemos que hacer este tipo de preguntas. Si el Señor viene esta noche, ¿estamos listos para irnos con Él? Pero vamos a avanzar un poquito. Hoy en día existen muchas personas o muchos cristianos que son semejantes a la higuera, que en apariencia son ostentosos, tienen mucha hoja. Pero si Dios se acerca a estas personas, o si se acerca a mí, porque a mí me gusta ponerme a mí como ejemplo, ¿va a hallar el fruto que Él quiere? ¿O solamente va a hallar hojas? Muchas veces hemos considerado que nuestras acciones externas o nuestra apariencia puede engañar a Dios. Y saben que la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Y yo puedo mostrar religiosidad, puedo aparentar ser íntegra, pero Dios conoce mi corazón. Y nosotros tenemos que ser convencidos de que Dios mira lo más íntimo de nuestro ser. Y Él escudriña nuestro corazón. Y Él viene de repente a ver si nosotros estamos dando frutos o no. Él viene una y otra vez. El rey David sabía esta realidad. Por eso el rey David en el Salmo 139 dice: Señor, escudriñame. Señor, examina mi corazón.
y haceme ver realmente cuál es mi estado. Y saben, hermanos, que cuando nosotros tenemos esta actitud de decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver en qué estado estoy, el Espíritu Santo automáticamente nos lleva a analizarnos y a ver en qué área nosotros podemos llegar a estar vulnerable. ¿En qué área no estás dando buen fruto? ¿En qué área hoy no estás agradando al corazón de Dios? ¿Te cuesta, como me decía alguien, el carácter? Somételo a Cristo. Pero examínate, porque cuando nosotros comenzamos a examinar, es donde Dios actúa. Pero si nosotros hacemos la negación de nuestra realidad, Dios no puede hacer nada. Pero sí tenemos que estar absolutamente convencidos de que a Dios no lo vamos a engañar. Podemos aparentar algo que no somos, pero a Dios no los podemos engañar. Entonces, esta es la primera lección que el Señor les deja a los discípulos, sobre que en la apariencia puede llevarle a creer, o lo llevó a creer al Señor, que en esa higuera encontraba frutos. Pero cuando Él llegó, estaba estéril, estaba vacía. ¿Podemos por un tiempo nosotros aparentar ser religiosos o aparentar tener fe o podemos ostentar muchas veces nos ponemos un caparazón y resulta que en la intimidad somos pero absolutamente diferentes. Pero tenemos que tener presente que al ser humano yo puedo engañarlo, pero a Dios no. Y nosotros como hijos tenemos cada día que examinarnos, sacar lo que nos sirve para poder dar buen fruto. El fruto apetecible que Jesús esperaba para calmar su necesidad en ese momento, no lo encontró. Pero sí anhela encontrarlo en mí y sí anhela encontrar en vos el fruto del Espíritu, el fruto de tus acciones, el fruto de tu ministerio, el fruto del llamado. El Señor espera encontrarlos, ¿sí? El Señor nos conoce y comprende que somos seres humanos y que muchas veces nuestra condición nos lleva en algún punto a tener dudas o a no dar los frutos que Él espera. Pero Él es un Dios paciente, es un Padre amoroso que nos da oportunidad tras oportunidad. Pero sí, nosotros tenemos que cambiar día tras día, caminar, intentar crecer, intentar, como les dije anteriormente, ir despojándose de todo lo que sabemos, porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que a Dios no le agrada de nosotros. ¿Qué es tu forma de hablar? Puede ser tu forma de vestir, puede ser tu forma de expresarte hacia tu esposo, hacia tu esposa, puede ser tu forma o tu accionar para con tus hijos, puede ser que a Dios no le agrade cómo te manejas en tu trabajo, cómo te manejas con los compañeros de trabajo. Y el Espíritu te inquieta vez tras vez, pero tal vez os haces oído sordo. El Señor está esperando que dé fruto. La Biblia dice claramente que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y entonces, dice allí en Jeremías, serás como mi boca. Y hermanos, nosotros anhelamos soltar palabra de Dios, pero la palabra verdadera de Dios va a salir de un ser íntegro, no de un ser que aparenta, sino desde la integridad. Yo puedo dar palabra de vida y saber que nuestras palabras tienen poder, nuestras palabras son poderosas, nuestras palabras dan vida o ocasionan la muerte, primero de nosotros mismos y después de todo lo que nos rodea. Pero ya vamos a llegar allí. Nosotros sabemos que la palabra de Dios y la palabra de Jesús en ese momento tuvo un poder terrible. Dice que Él pasó por la higuera y la maldijo. Y a la mañana siguiente temprano, cuando vuelve a pasar, la higuera estaba seca desde la raíz. El poder de la palabra, hermanos, que nosotros emitimos. La Biblia, nosotros tenemos la palabra de Dios para
para analizarla, para estudiarla, para meterla en nuestro corazón. Y dicen los teólogos, me lo noté aquí, que la Biblia convierte el alma. Vos luchás con tu carácter, luchás con tu temperamento, luchás con áreas de tu vida. Dice aquí claramente que la Biblia convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma, convierte tu ser. Entonces, si vos necesitas vencer, anda a la palabra, metete allí, lee la Biblia, léela en voz alta y vas a ver cómo tu alma, tus emociones cambian y empiezan a cobrar vida y comienzan a fructificar. La palabra, hermanos, santifica. La palabra de Dios santifica. La palabra te alimenta. La palabra es eterna. No caduca lo que Dios te dijo hace 4000 años. No caducó lo que te dijo en Jeremías cuando dice, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. No caducó esa palabra. Esa palabra es eterna, esa palabra es para hoy, esa palabra es para mí, esa palabra es para vos. Cuídate, busca la sabiduría, sé santo. Esa palabra no caducó, la palabra es eterna y la palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo, dice allí la Biblia. La palabra sana y libera. No sé con qué luchás vos, pero yo sé con qué lucho y sé que mi palabra tiene poder. Y cuando un hijo de Dios se levanta a soltar palabra de vida, el Señor comienza a obrar. Los demonios huyen ante tu palabra, porque el Señor nos dio autoridad, pero es necesario que nosotros nos levantemos en este tiempo a hablar como debemos hablar, que nos levantemos como hijos a liberar lo que está atado, tomados de la palabra de Dios, no de mi palabra no vale, vale la palabra de Dios. Los demonios se sujetan a la palabra de Dios. Por eso esa palabra tiene que estar en nosotros, tenemos que estar penetrados de la palabra de Dios. La unción del Espíritu tiene que fluir para dar vida y no para jactarnos de que la unción está en nosotros. Porque muchas veces ha pasado que la unción hace que hagamos ruido, pero a Dios no le interesa que hagamos ruido como hijos. A Dios le interesa que vivamos como hijos y que hagamos la obra que Él nos envió a hacer. Que prediquemos el Evangelio, que sanemos enfermos, que liberemos a los cautivos. Y ustedes me pueden decir, pastora, pero estamos en cuarentena. Pero hermanos, una palabra tuya da libertad. Una palabra tuya allí en la oración trae sanidad. Porque es por fe, no es por vista. No es porque yo haga una obra, sino porque yo permito que Dios me utilice como instrumento. Intercedo ante el Padre por aquellos que están debilitados, por aquellos que necesitan. Aunque esté a la distancia, Dios sabe cómo obrar. Dios sabe si yo oro por mi familia, aunque mi familia no esté en mi casa. Dios va a hacer la obra que están necesitando. Estamos orando por nuestro país más que nunca. Y vamos a ver, por eso yo siempre digo, demos gracias de antemano, que aunque nos ha tocado vivir esta etapa, va a terminar. Pero demos gracias hoy. Demos vida hoy. Bendigamos a los gobernantes hoy. Es por fe. Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó de raíz. Pero Él no dudó. Y de esto se trata, hermanos, de no dudar. No dudar en ningún momento que nuestra fe en Dios va a transformar nuestra forma de hablar. Por eso te decía, si vos tenés una lucha, tenés que tener fe. Porque cuando no dudamos, hermanos, cuando no dudamos en lo que dice la Escritura, es donde nuestro ser comienza a ser transformados. Por fe. Tal vez hoy yo veo algo oscuro,
Pero por fe yo sé que mañana voy a ser mejor, porque la palabra me dice que estoy en el proceso de santificación. Y tal vez hoy no haya dado el fruto que Dios quiso, pero si hoy creo, mañana el fruto va a empezar a generarse. Y si pasado creo, ese fruto va a crecer un poquito más. Y si pasado creo, ese fruto va a estar un poquito más grande. Y de acá a 2-3 meses ese fruto va a estar maduro y va a estar listo para que otro pueda comer. Y de esto se trata la fe, de dar frutos para alimentar a otros. La fe es la que nos lleva y es la gran enseñanza que Jesús les transmite en estos textos a los discípulos. Si tuvieres fe. Y la fe, hermano, es la que nos ayuda a superar los grandes obstáculos en la vida. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero cuando tenemos fe sabemos que aunque hoy no vemos todavía, pero vamos caminando y hablamos por fe y accionamos por fe. Pero quiero aclarar esto, porque muchos han cometido el gravísimo error de que por fe compro, por fe me endeudo, por fe me embauco. Eso no es fe, hermanos. Eso no es fe. Fe es cuando vos decís, Señor, yo hoy no tengo el par de zapatillas que quisiera tener, pero te creo porque vos sos mi proveedor y vas a usar o me vas a dar los recursos para tener ese par de zapatillas. No voy con la tarjeta y digo por fe lo voy a pagar. Eso no es fe, hermanos. Cuando nosotros tenemos fe de verdad, vamos actuando acorde a la palabra de Dios. Y la palabra dice, no tengas deudas, no salgas garante. La palabra de Dios dice, pagale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En ningún lado. No sean esclavos, dice la Biblia. Entonces, fe es ver lo que no tengo como si ya lo tuviera. Pero espero acá, ¿sí? No voy a usar la tarjeta para después tener dolor de cabeza, sino que fe es, Señor, en tu tiempo llega mi bendición. En tu tiempo voy a tener la casa que quiero. En tu tiempo voy a tener el auto que sueño. En el tiempo de Dios. Con mi esposo siempre teníamos esa disensión. Y yo siempre dije, el día que tenga mi casa la voy a comprar de contado. Y todos me decían, o algunas personas me decían, ay, pero vos sos muy orgullosa. Y yo le decía, eso no es orgullo, eso es fe. Porque sé en el Dios en quien yo creo. Y saben, hermanos, Dios nos dio la casa de contado en el tiempo de Dios. No cuando nosotros quisimos, en el tiempo de Dios. Por eso yo enseño que la fe es ver. Yo sueño con ver. Yo no soy abuela todavía. Pero sí que sé que voy a hacerlo. Y sueño. Eso es fe. Todavía no veo, pero sé que voy a lograrlo. Tengo familia que no conoce a Cristo, pero no lo veo como si no los conocieran a Cristo. Los veo sirviéndolos a Dios. Y les hablo como a tales. Eso es fe. Es declarar, es decretar, es tener convicción de que lo que yo no veo hoy ya está hecho igual. Ya el Señor lo hizo, ya el Señor lo entretejió allí en la eternidad. Que mi casa y yo serviremos al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Que mi casa y toda mi familia vamos a ser salvos para la gloria de Dios. Que vamos a hacer un testimonio vivo de su poder. Y que vamos a dejar una senda abierta para las generaciones que nos siguen. Esto es fe. Hermanos, la fe te impulsa a cosas mayores. La fe te impulsa a querer servir a Dios, a servirle con amor. La fe te impulsa a querer ser mejor persona. La fe te impulsa a cambiar todo lo que vos sabés que no está bien. La fe te impulsa a impartir vida y fe a otro. Te lleva a hacer cosas mayores. Esas cosas que nunca te imaginaste. Miren, yo jamás me imaginé estar acá atrás de un micrófono.
Nada de lo que vivo me lo imaginé, pero el Señor lo tenía escrito. La fe te impulsa a hacer cosas diferentes y la fe te impulsa a oír la voluntad de Dios, y aunque no coincida con tu voluntad, pero la fe te impulsa a hacer lo correcto y a hacer cosas que Dios te va a enviar a hacer, a declarar cosas grandes, declarar sobre tu familia, declarar sobre tus hijos. Habla bien, declara. La fe influencia y determina nuestra oración y vida de comunión con Dios. Hermanos, si yo me voy a orar y no tengo fe, soy un religioso más. Pero si yo me voy a orar y en esa oración digo, Señor, gracias, porque hoy no puedo estar en la iglesia, pero en breve vamos a reunirnos para alabarte, para adorarte. Y Señor, la gloria que hemos vivido antes no se compara con lo que viene y no se compara con lo que vos tenés para nosotros como cuerpo. Es diferente que arrodillarme a orar y decir, Señor, acá estoy triste, ¿qué vamos a hacer? No, eso es religiosidad. Repetir una oración, habla con Dios, ponele tus planes, tus sueños, pero habla bien, habla palabra de vida, ¿sí? Pero me quedé en 2 puntos y termino con esto. Dice en Marcos, terminando el capítulo, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús maldijo a la higuera y creyó que la higuera no tenía más fruto. No iba a vivir más. Y al otro día, Pedro le dice, Señor, mira la higuera que maldijiste. Se secó de raíz. Jesús no dudó. Él soltó la palabra y la higuera se secó. Porque tuvo fe, porque no dudó, y así el Señor nos dice, terminando este capítulo, por eso crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean, porque la fe es esto, cree que aunque vos hoy no ves todo lo que pidas y que esté dentro de la voluntad del Señor, lo vas a recibir. Lo vas a recibir. Y en este tiempo, que es un tiempo que pareciera que Dios está apurado para que nosotros hagamos lo que tal vez antes no nos animábamos, en este tiempo Dios responde más pronto las oraciones. Y Dios cambia, y Dios mueve, y Dios saca, y Dios pone. Y vos decís, wow, Señor, ¿qué está pasando? Si se supone que estamos todos encerrados, si se supone que no tiene que acontecer nada que no salga de nuestro contexto, de nuestro terreno. Pero sin embargo, Dios sigue haciendo obra, Dios sigue trabajando, Dios sigue haciendo milagros. Miren, cosas maravillosas, pero también Dios está trabajando tanto en sus hijos como lo hizo en la higuera, porque Dios está sacando lo que nos sirve para poner lo que Él tiene. Dios está haciendo que salga desde adentro todo lo que nos sirve en nosotros para poner espíritu, para poner, hermanos, agua limpia, para cargarnos de energía, de fuerzas, del espíritu, para salir a hacer la obra que Él tiene. Pero es necesario que creamos, que creas y que entiendas quién sos y que te convenzas que Dios te escucha a vos como me escucha a mí, y que tenés autoridad y que tenés poder y que todo lo que pidas ya lo recibiste. Así que da gracias por lo que viene. Pero hay una condición más abajo para recibir. Y para que Dios actúe como actuó a través de Jesús cuando maldijo a esta higuera. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y tal vez aquí te esté respondiendo yo.
el porqué de que muchas oraciones tuyas no son todavía respondidas. Y es que tal vez en tu corazón hay falta de perdón. Y no dice en este texto, si te ofendió, no importa. No, dice, si tienen algo contra alguien, quien sea, perdónalo, para que también tu Padre te perdone en los cielos todos los pecados. Sin perdón no hay bendición. Tal vez vos sentís que tu petición y que tu bendición está acá, pero la falta de perdón impide que descienda completamente sobre tu casa. Si vos no perdonás, Dios no te perdona. Y si Dios no te perdona, no va a soltar bendición sobre tu casa, sobre tu vida. No sé cuál es la lucha que vos tenés, pero sí, hermanos, este texto es tan rico que yo decía, me parece que lo voy a seguir estudiando para seguir enseñándolos, porque a través de este texto habla de la fe, habla del poder de nuestras palabras y son nuestra base. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestras palabras tienen que salir, nuestras palabras tienen poder. Por eso ahora yo te invito a que vos te analices y pienses que si tenés peticiones delante de Dios y todavía no han sido respondidas, tal vez el rencor, la ira, el enojo, la falta de perdón están siendo el impedimento para que vos seas bendecido. Tal vez esa falta de perdón es la que te está impidiendo dar buen fruto, porque la falta de perdón nos esclaviza e impide que demos buenos frutos. La falta de perdón te lleva a tener ira, a tener enojo, a tener rencor. Y esos son obstáculos terribles para dar buen fruto. Vos no podés amar con libertad si hay rencor en tu corazón. Tu amor va a ser limitado. Si hay falta de perdón, si hay orgullo, los frutos de la carne son el impedimento y el tropiezo para tener una relación pura con Dios, pero también para dar frutos, porque los frutos que vamos a dar son los de la carne. Y el Señor lo que nos enseña a través de estos textos es que tenemos que dar frutos del Espíritu, dar paz, dar amor, frutos del Espíritu, predicar el Evangelio, tener fe, tener convicción. Y vuelvo a repetir, antes de orar, el Señor te oye a vos como me oye a mí, pero también el Señor me escudriña todos los días el corazón, como te escudriña a vos allí en tu casa, en tu trabajo, en tus conversaciones, en tu intimidad. Podemos aparentar mucho, podemos tener muchas hojas verdes como tenía la higuera, o podemos tener el vestido de la religiosidad, pero a Dios no le interesa nada de eso. Al Señor lo que le interesa es que vos y yo llevemos buen fruto. Buen fruto primero en casa y después para afuera. Así que, ¿qué te parece si oramos? Ruego a Dios que esta palabra te sea de bendición, que vayas al libro de Mateo, que vayas al libro de Marcos, que la escudriñes en qué contexto Jesús da esta enseñanza. También el Espíritu te va a hablar a través de la lectura nuevamente, porque cuando nosotros leemos, el Señor nos sigue dando mensajes para nuestra vida, es decir, leamos y releamos 20 veces el mismo texto. Pero sí, hermano o hermana, cuando salgamos de este tiempo, que el Señor nos halle ya con las brevas apetecibles, ¿sí? Y que el Señor venga a reposar allí, y que el Señor se regocije de que nosotros tenemos brevas, tenemos los primeros frutos, y no que el Señor haga como hizo con el pueblo de Israel, o haga como ha hecho con la higuera,
arrancarla, dejarla estéril, inservible. Este es un tiempo en que el temor hacia Dios tiene que ser nuestro diario alimento. Al abrir nuestros ojos, tenemos que consagrar todo nuestro ser al Señor. Y al cerrarlos, para dormir, para descansar, también. Un tiempo en que el Señor escudriña las vidas, porque ya al Señor no le sirve el ser ostentoso y el tener mucha hoja. Al Señor, el Señor busca frutos, y frutos que apetezcan, frutos que den vida a otro, frutos que alimenten, frutos que sacien. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque una vez más vos nos enseñás qué es lo que querés de nosotros. Y tu palabra dice claramente que vos pasás por nuestras vidas una y otra vez esperando que demos los frutos del Espíritu, los frutos que vos nos enviaste a dar. Señor, te pedimos perdón porque muchos en este tiempo no hemos dado los frutos apetecibles, sino que de muchos ha salido el fruto de la carne, el fruto del carácter, el fruto amargo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos asistas en esta noche y que cambies todo nuestro ser, que esta palabra, Señor, haga milagros en nuestro ser y que a partir de mañana lunes comiences a usar nuestra boca para soltar vida y para impartir vida como lo has hecho vos a lo largo de tu ministerio. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que este sea el tiempo en que vos nos uses para liberar, para sanar, para impartir salvación a quien vos nos pongas adelante. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre, y que todas nuestras palabras sean palabras que edifiquen, palabras, Señor amado, que den vida y no muerte a partir de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias porque, Señor, sé que cuando vos soltás palabras, la palabra llega al corazón, es efectiva, redarguye, corrige, alienta. Y esto es lo que vas a hacer con nosotros en esta noche, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y doy gracias, hermanos, porque estás allí al otro lado. Nos disculpamos que no nos pudimos conectar el miércoles y el sábado. Hubo unos percances ahí en el medio, pero sí estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Así que me disculpo porque teníamos previsto una rutina, por decirlo de algún modo, teníamos establecido un cronograma y bueno, no pudimos cumplirlos, así que nos disculpamos con Sebastián. También queremos saludar a la hermana Mary y a Juancito Agüero, que estuvieron cumpliendo años. Los abrazamos, hermanos, como quisiéramos haber ido a celebrar, pero bueno, hemos estado bendiciéndolos desde aquí, están en nuestras oraciones. Toda la iglesia Catedral de Vida está allí marcada en nuestras rodillas, orando por todos ustedes, clamando por el liderazgo, para que cuando volvamos, hermanos, el liderazgo sea un liderazgo ardiente, un liderazgo que dé frutos para poder atender y cuidar a todo lo que el Señor, a todas las personas que el Señor en este tiempo fue salvando. Así que los saludamos, los abrazamos, les damos gracias porque sabemos que están allí. Doy gracias a Dios porque, hermanos, yo sé que Él tiene cuidado de todos nosotros. Doy gracias porque las personas que se habían contagiado con este virus ya están de alta. Doy gracias realmente. Oramos, seguimos orando por nuestro país, por nuestros barrios, por los hermanos y rogamos al Señor que esta etapa termine apenas antes que termine el mes de julio, hermanos, nuestro país sea libre de todo esto que nos ha tocado vivir. Oremos por fe, demos gracias de antemano por lo que está por venir.
No decaigas, tenés fe, tenés confianza, tenés certeza de que Dios está en tu hogar y que nada va a acontecer, nada que el Señor no tenga escrito. No hay una coma que al Señor se le escape. Él tiene cuidado de todos nosotros. Él cuida de mí como cuida de las aves, como cuida de las flores. Confía, ten fe, sé feliz, reíte más. No estés refonfoñando, arranca de tu boca la queja en este tiempo, que la queja también ya vamos a estar hablando. La queja te ata. Habla bien y empezá a profetizar sobre tu casa vida y vida abundante. Te bendigo, te doy gracias infinitas por estar al otro lado. Los abrazo en el nombre de Jesús y el Señor les conceda tener una semana más que victoriosa, bendecida y próspera en todo lo que emprendas.